Bueno, arrancamos, ¿no? Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad y siguiendo un poco con la costumbre de los jueves organizar algún taller teórico práctico en materias que son de alguna manera importantes para el ejercicio profesional, tratando de brindar herramientas que sirvan en el día a día, ¿no? De la profesión, del ejercicio profesional. Por eso es que apuntamos a hacer una parte que sea teórica y una parte práctica que refiere a esas herramientas que estábamos hablando. La modalidad que utilizamos es la de alguna manera, iniciar la parte teórica, una mitad, y la segunda parte práctica. Las preguntas normalmente las hacemos que las hagan por el chat y después se las responden a los correos personales para no dilatarnos mucho. No obstante, bueno, si surge alguna posibilidad de algún intercambio, lo haremos. Así que bueno, en primer lugar, les voy a presentar a quienes van a ser los disertantes, que es el doctor César Grau y la doctora Daniela Muccini. La charla la va a iniciar el doctor César Grau, que es un colega, amigo de la casa, antes que el resto del currículum, que es muy largo. Pero bueno, ¿qué decir de César, que es abogado de la matrícula de Rosarina, con un largo en lo que tiene que ver con todo lo que es el tema previsional? Ha sido presidente de la Caja de Previsión de la provincia de Santa Fe, de abogados, ¿no? Perdón. También de la Federación de Cajas Profesionales de la República Argentina. Ha sido candidato como representante de los abogados del interior para el Consejo de la Magistratura. Es docente, tiene posgrados en la Facultad de Salamanca, es decir, toda una serie de pergaminos y publicaciones que sería largo de referirles. Así que, bueno, César, te damos la palabra. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas tardes a todos y a todas las colegas que se han conectado el día de la fecha. Agradecido por la invitación para charlar un rato entre amigos sobre la problemática de la materia previsional y de las jubilaciones. Voy a tratar de ser breve y lo más didáctico posible para que sea útil esta charla y esta serie de reflexiones que vamos a compartir. Es una problemática bastante compleja, así que me permití prepararles una presentación de PowerPoint como para que tengan reflejado desde lo visual la cuestión. Si comparte, ahí está, perfecto. Perfecto, se ve bien. En cuanto a, como para introducir un pequeño lineamiento histórico, la seguridad social acompañó al hombre desde los albores mismos de la humanidad. Ya se conocen antecedentes en Egipto, en Grecia. La primera jubilación, para que tengan noción, ya tiene 2000 años de vigencia. Se dio en la época de Augusto, fue destinado a los soldados retirados. Se los llamaba eméritos a los soldados que se retiraban, y se les daba 12 años de jubilación, de salario, en concreto todos juntos, y una porción de tierra, generalmente en alguna zona conquistada. Tal es así que algunas ciudades se fundaron, una conocida es la de Mérida, en España, Emérita Augusta se llamaba, cuando se fundó. Bueno, después siguió evolucionando, pero en el siglo XIX ya pasó a tener una formación más sólida, la seguridad social, especialmente en Alemania, con la regulación de Bismarck, en donde se establece por primera vez un seguro social en sentido como lo conocemos nosotros. ¿Qué es la seguridad social? Es un derecho humano fundamental. Hay 400 definiciones, depende cada autor que uno quiera ver, pero
A los fines nuestros y para lo concreto que vamos a abordar en los próximos minutos, tengamos presente que la seguridad social es un derecho humano fundamental, ya establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está incorporada en nuestra Constitución con jerarquía constitucional. Esto es importante tener presente para no solo la formación como abogado, sino también para los potenciales litigios que se dan en cualquier materia jurídica. Bueno, la seguridad social no es ajeno a ello. Las fuentes, bueno, la primera es la Constitución Nacional. Tenemos el artículo 14 bis de la Constitución, que establece, bueno, ya en 1957 se estableció, y establece una especie de programa de la seguridad social. El 75, inciso 12, le pone en cabeza del Congreso la legislación, el dictado de un código de la seguridad social. Y después, bueno, el inciso 22, que es el conocido inciso que incorpora las cláusulas convencionales, ¿sí? Tratados internacionales, con jerarquía supralegal, y el 23, que establece también, encabeza al Congreso el dictado de un programa integral de la seguridad social, ¿sí? Los tratados internacionales tenemos los que tienen jerarquía internacional, jerarquía constitucional incorporados a la Constitución, y los que no tienen jerarquía constitucional, pero sí tienen jerarquía supralegal. Después tenemos las leyes, que vamos a ver un poco más adelante, decretos, resoluciones, e infinidad de cuestiones que van a ver la dispersión normativa inmensa que existe. Bueno, los tratados internacionales están en el 75, inciso 22, y acá tienen la Declaración Americana, bueno, y los artículos correspondientes que hacen a la temática de la seguridad social. Yo cuando hablo de seguridad social es algo más amplio que jubilaciones, ¿sí? Seguridad social tiende a la cobertura de todas las contingencias de la persona humana, ¿sí? La cuestión previsional o de jubilaciones propiamente dicha tiende a cubrir la contingencia de vejez o de invalidez o de pensión en su caso. ¿Cómo está organizada la seguridad social? Vamos a ir entrando ya más en lo concreto. Y cómo es el mapa de los regímenes previsionales en la República Argentina. Bueno, acá les va a llegar la primera sorpresa para los y las más jóvenes, porque no es un sistema único el sistema argentino. Recordaban que el 75, inciso 12, establecía el dictado de un código de la seguridad social, es una deuda pendiente. Hay una dispersión sistémica absoluta en materia de cobertura de contingencias. No así en materia de recaudación, que ahí sí están solamente en una sola cabeza, que es la boca de entrada de los ingresos, que está en el AFIP. Pero eso ya es otra cuestión y sería materia de otra charla. Para la contingencia, como les decía, de vejez, invalidez y fallecimiento, ¿sí? Que son las prestaciones de jubilación, retiro, pensión, la ley madre a nivel nacional es la 24241, que establece lo que se llama un sistema previsional solidario y de reparto. Ambas expresiones también son discutibles, como vamos a ver más adelante, ¿no? Que no son, por lo menos en un carácter o de una naturaleza pura, esas consideraciones solidarias y de reparto. La 24463 establece normas y formas para el procedimiento previsional, y después, bueno, tenemos una serie de leyes. Yo puse acá algunas importantes y como para tener en cuenta y en consideración, ¿sí? La que crea el CIPA, la 27260, la que establece o llamada en forma grandilocuente en su momento como Ley de Reparación Histórica, y una serie de normativas infralegales de ANSES y de AFIP que sería innumerable tratar de hacer un listado en este momento. Pero el mapa previsional argentino, esta es la sorpresa que yo les quería comentar, está compuesto por 136 regímenes previsionales y subsistemas, subsistemas propiamente dichos. Tenemos el nacional, y después hay 13 sistemas provinciales de cajas no transferidas a la nación. Hay un artículo en la Constitución Nacional que
está establecido expresamente el artículo 125 de la Constitución, que establece que las provincias pueden conservar regímenes de seguridad social para empleados públicos, profesionales, etc. Bueno, 13 provincias no han transferido sus cajas a la nación. La caja, digamos, la provincia donde la mayor parte de los asistentes a esta charla, que son, creo que son nicoleños y por ende bonaerenses, es una de ellas, hay una caja provincial. Hay 76 cajas profesionales. Los abogados tenemos nuestra propia caja profesional. Bueno, en la provincia de Santa Fe hay una caja de abogados, en la provincia de Buenos Aires hay una caja también de abogados. Hay 76 en todo el país para distintos tipos de profesiones. Los abogados tenemos 16 cajas en 16 provincias. Hay 8 provincias que no tienen un sistema de caja jubilatoria y CABA, ¿no? la capital federal. Hay cajas municipales, ¿sí? Por ejemplo, Rosario tiene, que es mi ciudad, tiene una caja municipal para los empleados públicos, bueno, y así hay 22 en todo el país. Neuquén también tiene su propia caja municipal. Y hay 24 cajas complementarias, que es un sistema no muy conocido por el universo de abogados, pero que incluso abogados previsionalistas también suelen desconocer esta temática de cajas complementarias, pero va a tener, auguro, y esto lo dejo para las conclusiones, auguro que va a tener un auge importante en la presente década que empezamos a transitar, ¿sí? Viene a compensar deficiencias de lo que sería el régimen general, las cajas complementarias. ¿Cómo se hace cuando se realiza una petición jubilatoria con tanta diversidad de aportes? Bueno, existen varios regímenes de reciprocidad jubilatoria, con el cual uno tiene aportados varios años a una caja jubilatoria y bueno, puede hacerlos valer frente a la caja otorgante, ¿sí? Tenemos un sistema de caja otorgante, caja participante, un sistema bastante complejo, pero que viene funcionando mal que mal bastante bien ya hace casi 40 años, ¿sí? La resolución 363 del año 81, al cual están adheridas todas las cajas provinciales, las cajas profesionales y las municipales. Después, en todo caso, si hay alguna pregunta, la evacuamos al respecto, pero no quiero que nos volquemos a algo bien difícil para después no poder salir. Hay entonces una diversidad de regímenes y sistemas. Esa es una conclusión, una primera conclusión que tenemos que tener presente, ¿no? No es solo ANSES la única caja que da jubilaciones. En cuanto a las técnicas de financiamiento también hay una disparidad muy grande en el mundo. Hay sistemas, cuando se crea la 24241, se crea un sistema bicéfalo, único en el mundo, el sistema argentino. Somos únicos en el mundo, no solo en esto, en muchas otras cosas, que se crea un sistema doble, optativo, en cabeza del cotizante, que es el sistema de capitalización, que estaba gestionada por lo que eran las AFJP, muchos de ustedes por ahí lo pueden recordar, y un sistema de reparto, que bueno, el sistema que finalmente quedó vigente de la 24241, ¿sí? La idea cuando se sancionó esta ley era que el sistema de reparto iba a ser un sistema residual, un sistema crepuscular, que se iba a ir extinguiendo, atento al éxito que iba a tener el sistema de capitalización regenteado por estas empresas privadas. Los sistemas de financiamiento son totalmente distintos, ¿sí? En el de capitalización uno se lleva o termina recibiendo lo que aporta, en cambio en el sistema de reparto obviamente hay una recaudación y se reparte en forma equitativa, solidaria, en fin, hay varias técnicas al respecto. Hay otro sistema que es un sistema nórdico, ¿sí? Se aplica en Suecia, en países bálticos, que es el de cuentas nocionales, que creo que se va a empezar a hablar ahora cuando se hable de una reforma previsional o de un sistema previsional como para tener con cierta estabilidad para el futuro. En cuanto al financiamiento, hay muchas categorizaciones, pero hay una que es esencial. Tenemos una forma contributiva y una forma no contributiva de establecimiento de prestaciones y de financiamiento. Es decir,
La no contributiva la termina pagando el Estado, el conjunto de la sociedad, para cubrir determinada contingencia, ¿sí? Ejemplo, la PUA. Y el sistema contributivo es un sistema donde uno tiene que tener X cantidad de años de aporte, y la resultante, la determinación de la vez inicial y la posterior jubilación, está determinada en cuanto a los aportes efectuados, la cuantía, los años de aporte. Se va entendiendo lo que voy diciendo. Este es otro tema también para tener presente. Les dije que había multiplicidad de cajas, ¿sí? 136 cajas en todo el país. Solamente adentrándonos en una sola, que es la de ANSES, tenemos multiplicidad también de regímenes especiales. Regímenes especiales es un sistema, algunos lo denominan o lo denominaron en su momento jubilaciones de privilegio, especial es mejor la conceptualización, en donde se la fundamenta en el sentido de que la sociedad busca garantizar a estos sectores una mayor cobertura o un mayor beneficio atento el elevado o el servicio tan especial y esencial que le brinda a la sociedad misma. Ejemplo, los diplomáticos, las Fuerzas Armadas, también tienen legislación específica, ¿sí? Leyes específicas que establecen distintas modalidades de aportes, porcentajes, años de aporte. Esto es distinto a la 24241, que era la ley madre a nivel previsional nacional, ¿sí? Que a donde vamos a focalizarnos ahora para no dispersar. Los magistrados, este año se modificó esa jubilación, ese régimen, con la 27546, pero bueno, solamente se modificó en líneas generales la cuestión de aportes por parte del funcionario o del magistrado en actividad. Bueno, los agentes del AFI, la Agencia de Inteligencia, tienen también un régimen especial. Incluso en una época era un régimen anónimo, con un nombre, y se aportaba a la caja policial. Los obispos, los clérigos regulares de la Iglesia Católica también tienen un sistema de retiro y de jubilación especial, los guardapartes. Bueno, acá están establecidas todos los números de las leyes y de los sistemas. Los docentes, una conquista importante de los docentes universitarios especialmente, la 26.508, que estableció el 82% móvil para su jubilación, y que puede obtenerse con 25 años de aportes. Es decir, no es necesario tener 30 años, sino que con 25 años se puede tener acceso a esa modalidad de jubilación. Eso eran los sistemas o regímenes especiales. Y después tenemos sistemas diferenciales, que son casi 100 en la República Argentina. Para que tengamos idea lo demencial en cuanto a la dispersión normativa que existe. Por eso no se puede tomar a la ligera todo lo que es seguridad social, jubilaciones, previsión social. Es muy complejo y realmente es difícil de abordar. Bueno, los sistemas diferenciales, yo les decía que son casi 100. Acá se establece y el ojo se pone en proteger a las personas porque realizan un trabajo que le acarrea una vejez prematura, un envejecimiento, un deterioro de su físico por realizarlo. Ejemplo, un trabajador, un personal que trabaja en la Antártida Argentina, en la industria del vidrio, en un frigorífico, los antiguos trabajadores del ferrocarril, los señaleros, los cambistas tenían todo un régimen de sistema diferencial o por trabajo insalubre, donde se computaba por cada periodo de trabajo un plus de año de aporte. También se consideran sistemas diferenciales los sistemas de los trabajadores rurales, las amas de casa, el personal de casas particulares, en fin, ahí hay una diversidad, un variopinto importante. Vamos a ver un poco, un pantallazo muy rápido de los principios procesales que rigen a la seguridad social. Y esto rige para todas, no solo para el sistema nacional, sino que tienen que tomarlo como un principio que rige para cualquier cuestión que haga a la seguridad social. En primer lugar, estamos ante una jurisdicción protectora. A nivel nacional, bueno, esta es una nota al pie, ¿no? Se crea el fuero específico de la seguridad social en el año 86 con la presidencia de Alfonsín.
En el año 95, eso tenía sede en donde atiende Dios, ¿sí? En Capital Federal. Esperemos que algún día cambien estas circunstancias. En el año 95 se federaliza este fuero, y en los juzgados federales del interior del país, que eran 65 en aquel momento, se le da la competencia como juzgado de primera instancia para entender en cualquier contienda jubilatoria, ¿sí? Jubilatoria referido a ANSES y a los regímenes especiales y generales, como les venía explicando, ¿sí? Si hay un tema provincial, un ejemplo de la Caja de Abogados de la provincia de Santa Fe, va al fuero provincial contencioso administrativo de mi provincia. En el año 96 se crean juzgados de la Seguridad Social de primera instancia, se crean 10 juzgados, pero todo para Capital Federal, es decir, vamos focalizando una especialización, en buena hora que existe una especialización, pero destinado solamente a la Capital Federal. Esto cambió en el año 2014, con dos precedentes de la Corte Suprema, uno es Pedraza y el otro es Constantino, de 2014 y 2016, en donde se establece que todas las causas que un ciudadano de provincia litiga, supongamos en Rosario, en primera instancia en la ciudad de Rosario, o en la ciudad de San Nicolás, que la mayoría de ustedes son nicoleños, la alzada va a estar en la jurisdicción más cercana, es decir, la Cámara Federal de Rosario, y no tener que ir a la Capital Federal, que era la que concentraba hasta ese momento todas las causas del país. Esto se basó en las reglas de Brasilia. Les recomiendo la lectura de esos precedentes de la Corte, por el principio de la inmediatez, un principio basal de la seguridad social, el principio de inmediatez y de proximidad. La regla 42 de Brasilia, específicamente. Pasa que no se le han destinado los recursos suficientes, eso hay que decirlo, a las jurisdicciones del interior. Le han creado algunos pocos cargos y le han mandado miles de causas de la seguridad social, que tiene un índice de litigiosidad infernal, ¿sí? La litigiosidad no se ha podido reducir con la legislación, incluso con la ley de reparación histórica tampoco hubo un impacto importante al respecto, y bueno, y la litigiosidad lamentablemente porque obliga al sector vulnerable, que estamos hablando de los sectores más ancianos, más desprotegidos, a tener que litigar años para obtener su legítimo derecho legal y constitucional. El principio protectorio, esto lo deben haber estudiado ya en la facultad, y el principio de tutela reforzada. Tenemos que tener presente que estamos casi siempre ante un sector vulnerable en la sociedad, como les decía. Bueno, yo les voy poniendo ahí un precedente de la Corte en cada cosa que digo, porque es interesante tenerlo presente en nuestra función como abogados, ¿no? Tratar de fundamentar siempre en un precedente, en un algo que tiene un stare decisis, como que es una jurisprudencia imperante en la Corte Suprema. El carácter alimentario de las prestaciones, obviamente eso es de naturaleza indiscutible, ¿no? El carácter prestacional que tiene un carácter alimentario, y la importancia del tiempo en el proceso, la urgencia y la celeridad donde deben tomarse las cuestiones y las decisiones judiciales. Esto deriva en la tutela judicial efectiva, que tiene consagración convencional, y en la convención, en el famoso Pacto de San José de Costa Rica, y bueno, hay fallos ahí que en todo caso después, si da el tiempo, se los puedo comentar. Pero esto tienen que tenerlo muy bien presente. Principios fundamentales de la seguridad social, yo se los voy a enumerar para que sepan que existen. Yo los reduje a 10. Esto que les estoy comentando es una apretada síntesis del curso completo que se le da a los aspirantes a magistrados en la Escuela Judicial de la Nación. Es decir, que los magistrados que quieren acceder tienen que un poco ver y empaparse de estos principios, de estos fallos de la Corte, y bueno, es bueno que ustedes también lo conozcan para jugar con las mismas cartas. Solidaridad, subsidiariedad, bueno, ya los vamos a ir viendo uno por uno.
Esto está referido a todas las contingencias sociales, ¿sí? Que exceden a la de vejez, ¿sí? Que es la que da jubilación, porque tenemos ART, enfermedades inculpables, las del 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, cargas de familia, las prestaciones de desempleo, en fin, prestaciones no contributivas. Estos principios rigen para todas estas contingencias. El principio de solidaridad, dos palabras solamente, hay dos clases de solidaridad, una general, que es por ahí la que se conoce a nivel universal, ¿sí? Que tiende al bien común, y la intergeneracional, que es una solidaridad más específica de la materia previsional y que se relaciona con lo que es también el sistema de reparto, ¿sí? A diferencia del sistema de capitalización. ¿Por qué? Porque los aportes que se hacen hoy son los que se reparten y sirven para pagar jubilaciones. Yo les decía que era un reparto medio sui generis el que tenemos en Argentina, porque con los ingresos propios del sistema de seguridad social se podría pagar poco más de la mitad de las prestaciones jubilatorias actuales. El resto tiene que pagarlo el Estado Nacional y la sociedad, en realidad, a través de impuestos, ¿sí? Ustedes saben que el sistema de ANSES se financia con una parte del impuesto a las ganancias, el impuesto a las naftas, a los cigarrillos, a los bienes personales. Hay toda una serie, un catálogo de impuestos generales, del IVA incluso, que sirven para financiar el sistema de seguridad social, porque si no sería deficitario. Y si estuviéramos en un sistema de reparto puro, debería haber una rebaja generalizada de jubilaciones, y es algo, una consecuencia obviamente no querida, ¿no? La consecuencia querida es que las jubilaciones sean cada vez mejores y que den una cobertura superior. El otro tema de la solidaridad intergeneracional es que nuestros aportes de hoy sirven para pagar a los jubilados de ayer. Y nuestras jubilaciones del día de mañana la van a pagar aportantes de mañana, incluso personas que ni siquiera han nacido al día de la fecha. Es decir, que es algo que va enlazando a la sociedad misma. Y acá sí entramos en la filosofía de la seguridad social. Una modificación de un sistema normativo de la seguridad social tiene que estar pensado en concepto de lustros y décadas, no en concepto de meras coyunturas y de un semestre, doy un aumento para un semestre y para el otro. No, tiene que estar pensado para que perdure a lo largo de 10, 20, y lo ideal sería 50 años. La ciencia, no jurídica, pero que relacionada con esta cuestión, es una ciencia que viene de la economía y se llama la ciencia actuarial. Es la que elabora todas las tablas de mortalidad, de aportantes, las famosas pirámides de población, ¿sí? Pirámides en el concepto de que los aportantes están en la base y las personas que van a ser los beneficiarios del sistema son los que están arriba, es decir, que tienen que ser menos los beneficiarios que los aportantes. De ahí tenemos las proporciones de 4-1, 7-1, 3-1, 2-1, en fin, una serie digamos, de coeficientes o de proporciones técnicas que hay que tener muy presente cuando se quiere modificar en serio, y desde el punto de vista técnico, un sistema de seguridad social, ¿sí? Hoy en día la pirámide tiende a convertirse en una especie de cilindro, ¿sí? Es decir, que casi los aportantes son lo mismo en cantidad que los beneficiarios. La subsidiariedad también es importante porque hace a que existan 136 regímenes. Si no existiera este principio, habría un sistema de caja única y no habría posibilidad de multiplicidad de sistemas. Es decir que, bueno, ya del caso del año 73, con el caso Marcelino Sánchez, la Corte Suprema, con voto especial de Miguel Ángel Bercaitz, en aquel momento estableció este principio. La universalidad, progresividad, este es importante, es muy importante tener presente. Porque establece como una especie de contracara de no regresividad en materia de reconocimientos de derechos. Y esto ha dado lugar a muchísima cantidad de litigios y a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Recomiendo la lectura del fallo 5 pensionistas versus Perú. Después le vamos a pasar las referencias para que puedan tener acceso a esas importantes sentencias.
Ustedes saben que en Argentina la última palabra en materia de control de constitucionalidad y convencionalidad no la tiene la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Esta es también otra novedad. La tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Ha habido un par de sentencias que así lo determinan, ya a partir de Almonacid Arellano en adelante, ¿sí? El principio de la integralidad, esto va a lo que les decía, que el sistema de reparto puro no alcanza, porque tiene que dar suficiencia la prestación jubilatoria para abarcar y afrontar todas las necesidades, ¿sí? del sistema. Es mucho más amplio y mucho más rico cada uno de los principios. Yo trato de resumirlo como para darle un cierre y poder darle la palabra a la otra compañera y colega disertante. El principio de unidad, esto es importante tenerlo presente, porque todas las jubilaciones uno puede estar aportando en múltiples cajas, esta es la consecuencia concreta, ¿no? En la caja, digamos, de ANSES, puede estar haciendo docencia universitaria y puede estar trabajando, digamos, en la Administración Pública Nacional, y esas jubilaciones se unifican, ¿sí? Se unifican todos los aportes en una sola prestación. Hay una excepción a esto, que son las cajas profesionales, ¿sí? La caja profesional, si no se mezclan los aportes a opción del propio beneficiario, permite la posibilidad de poder tener dos jubilaciones. Por ejemplo, en mi caso concreto, y la mayoría de ustedes, si mantienen sus aportes a sus cajas de abogados íntegramente y cumplen los requisitos que esta caja establece, 30 años en la caja de Santa Fe, 35 en la caja de Provincia de Buenos Aires, y a la vez a lo mejor tienen otros aportes para otra docente universitario, un trabajador, o son trabajadores en relación de dependencia, pueden tener dos jubilaciones, 3 jubilaciones incluso. Conozco el caso de personas que tienen 4 jubilaciones, ¿sí? Colegas abogados que aportaron en la caja de Santa Fe, caja de Provincia de Buenos Aires, caja de La Pampa y caja de Córdoba. Así que es un muy buen dato y una muy buena noticia para tener presente. Está bien que hay que pagar, ¿no? Pero aportar en materia de seguridad social es apostar al futuro. Es preferible hacer un buen aporte a una caja jubilatoria que a veces invertir en ladrillos. Es una opinión totalmente subjetiva para el que pueda hacerlo, ¿no? La obligatoriedad, bueno, es un principio que va de suyo, no es que aporto si quiero o si no quiero. El caso emblemático del caso, bueno, de un gran jurista argentino, no se ha fallecido, Espota. Él aportaba, tenía 2 trabajos y, bueno, le hacían el descuento para la obra social y quería solamente que le descontaran para una. Bueno, la Corte Suprema resolvió esta cuestión en el correcto sentido de que, bueno, es obligatorio y se relaciona también con la solidaridad que debe tener, digamos, con el resto de los conciudadanos y conciudadanas argentinas. Es irrenunciable, ¿sí? No hay ninguna cláusula que le haga que haga que uno pueda renunciar a los beneficios del orden público. El principio de igualdad, en igualdad de condiciones también deben darse igualdad de prestaciones. Después vamos a ver que hay una igualdad de iguales, ¿sí? Porque se establecen escalas, categorías, en fin, ahí hay toda una serie interesante para profundizar este principio de la igualdad. La inmediatez es fundamental. Yo les decía que la descongestión del fuero de la seguridad social en Capital Federal se basó en este principio de la inmediatez. También cuando un juez dicta una cautelar o una medida cautelar, dando una prestación determinada, también se basa esencialmente en este principio. Y yo quería dejar en todo caso las conclusiones para después, como hago para dejar de compartir pantalla. Quiero dejar de compartir acá. Para no abrumarlo y no llegar con las conclusiones que son también interesantes y son reafirmantes de la explicación que les fui dando sucintamente, pero en definitiva tener presente control de constitucionalidad, las fuentes de la seguridad social en materia jubilatoria, tratados internacionales y cómo está organizada la justicia a nivel regional, a nivel federal y a nivel provincial. Bueno, muchas gracias y después la seguimos.
Espero haber sido claro. Gracias, César, súper claro. Sí, después te esperamos para el cierre y la conclusión. Bueno, nos va a hablar un ratito la doctora Daniela Muchili, que, bueno, la mayoría la conocen, que es una abogada del foro, que viene litigando ya hace varios años, y que, bueno, de alguna manera viene ejerciendo la profesión en estas materias, que tiene que ver el derecho previsional, el derecho de familia, y también ha tenido un ejercicio en lo que es la colegiación, ya que ha sido consejera del Colegio de Abogados de San Nicolás, ha sido directora del consultorio jurídico. Así que bueno, ahora nos va a hablar un poquito de la parte o de la faz práctica del trámite jubilatorio. Así que, bueno, dale, Dani, adelante. Bueno, ¿se escucha? Hola, colegas. ¿Se escucha? ¿Me quedo tranquila? ¿Sí? Gracias, Andrés. Estimados, les voy a pedir que los que me pueden acompañar con la camarita encendida me dan la tranquilidad de verles las caras y me siento más acompañada. Después del doctor Grau es difícil retomar, pero yo lo que voy a tratar de transmitirles es un par de tips prácticos que básicamente consisten en cómo resolvés en el momento en que se te sienta el cliente en el escritorio y te dice yo me quiero jubilar. Entonces, en ese preciso momento, uno tiene que ver cuáles son las herramientas esenciales con las que cuenta para darle una orientación que nos sirva en función de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Ir armando nuestro trabajo a partir de ese primer momento. Como decía el doctor, la ley 24241 es el marco a partir del cual vamos a empezar a trabajar. Vamos a hablar ahora de las jubilaciones ordinarias, que son más o menos entre el 60 y el 70% de las jubilaciones que se dan de ordinario en nuestra actividad. Pregunto, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Muri, ¿se escucha bien? Listo. La ley 24241, para empezar, nos distingue entre hombres y mujeres, y se los digo en la terminología que usa la ley. La ley no habla de género, sino de hombres y mujeres, y dice que los hombres se van a jubilar a los 65 años de edad y las mujeres a 60. ¿Esto es siempre así? No, hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, justamente las que nombraba el doctor César. Hay regímenes especiales que hacen que la edad jubilatoria de las personas bajen. Es decir, que en determinados casos el legislador considera que el tipo de actividad que esa persona desarrolla amerita que los años que esa persona está trabajando sean menores. En nuestra ciudad, lo más cercano que tenemos es el tema de las calorías. Es decir, nosotros tenemos todo el cordón industrial, entonces, para esas personas, para las personas que desarrollan calorías, insalubridad, etcétera, vamos a tener una edad jubilatoria reducida. Es muy común que la gente en el estudio nos pregunte, bueno, pero yo todavía no tengo la edad, ¿lo puedo comprar? No. La edad jubilatoria no se puede comprar nunca. La edad solo disminuye, insisto, por los regímenes especiales. Lo que sí se pueden comprar son los años de aporte. La ley nos pide entonces, además de esa edad jubilatoria, que tengamos 30 años de aportes. Vuelvo a repetir, esos 30 años de aportes se reducen en el caso de los regímenes diferenciales. En el tema de las calorías que hablábamos recién, tenemos 25 aportes, 50 años de edad, pasa lo mismo en construcción, hay una reducción también en transporte. Hace unos años le hice la jubilación a mi tío taxista de Capital, acá casi no hay jubilaciones tan específicas, y ahí tenemos situaciones en las que la edad se reduce y los aportes también. Ahora, el artículo 19 de la ley 24241, miren, esto es a la vieja usanza, el librito. El artículo 19 establece esta edad, y también dice que, excedida la edad jubilatoria, cada año de edad se va compensando en una disminución de años de servicio. Es decir, yo, Daniela, mujer, que me tendría que jubilar a los 60 años, si no fuera abogada,
Supongamos que no soy abogada, me tendría que jubilar a los 60 años. Bueno, necesitaría 30 años de aporte. Ahora, si yo tuviera 62 años de edad en vez de 60, en vez de 30 años de aporte, yo necesito 29, porque se produce una compensación. Eso es fácil, está en la ley, pero sirve. ¿Por qué digo que sirve? Porque nosotros nos encontramos en el ejercicio de la profesión con que muchas veces las personas no llegan a tener la cantidad de aportes que les hace falta, y tienen que complementar con leyes de moratoria, etc. A veces ese mes, esos 2 meses que necesitamos, lo complementamos justamente con el exceso de edad. Espero que me vayan siguiendo hasta acá. Creo que esto se lo dije entonces. ¿Qué le pido a la persona que va al estudio y que se quiere jubilar? ¿Qué es lo primero que le pido? Yo voy a sacar una clave en mi ANSES, una clave de la Seguridad Social en mi ANSES, que me va a permitir saber los vínculos que tiene esa persona acreditados en ANSES, cónyuge, hijos, divorcios, etc., y que me va a permitir ver los aportes que ya están acreditados dentro del sistema. Y además me va a permitir también ver si esa persona tiene aportes como autónomo. O sea, yo en ANSES voy a encontrar los aportes que ha tenido esa persona en relación de dependencia dentro del régimen general de ANSES. No voy a ver lo que pasa en las cajas jubilatorias, perdón, en las cajas como la nuestra. Eso se entiende, ¿no es cierto? ¿Me van siguiendo? Bien, entonces, saco clave fiscal. Ahí tengo todos esos datos que conserva la ANSES sobre mi cliente. Pido clave en la FIP. ¿Qué me va a permitir? Ver si esa persona ha hecho aportes como autónomo. Aunque el cliente me jure y me perjure que no tiene aportes como autónomo, hay que pedirlos igual. ¿Por qué? A mí me ha pasado, por ejemplo, una señora que no conocía Mendoza, que cuando le fui a hacer la jubilación tenía aportes en Mendoza como trabajadora. Entonces, hay que asegurarse de todo, hay que pedir clave ANSES, hay que hacer la clave de la Seguridad Social. Después le vamos a pedir a nuestros clientes certificaciones de servicio, es decir, sus empleadores le extienden la certificación de servicios con los aportes efectuados durante todo el periodo que trabajó. Esas certificaciones, chicos, tienen que ser cada vez más específicas. Hoy nos piden que sea el decreto en el cual estaba comprendida esa actividad en particular. Le vamos a pedir también recibos de sueldo, porque muchas veces el empleador hace el aporte de esa persona, lo tiene en blanco, pero no le hace el aporte correspondiente a la actividad que desarrolla. Por ejemplo, no aparecen las calorías, o no aparece la verdadera calidad de transporte que hace. Pone transporte, supongan, y no es lo mismo transporte de larga distancia que el transporte local. Por eso, si no está especificado en la certificación de servicio, nosotros le vamos a pedir como adicional los recibos de sueldo. Ese es el modo en que nosotros vamos a probar. Les cuento una anécdota. Bueno, todos conocerán acá en San Nicolás la RICSA, por ejemplo. Hace un año yo tenía que jubilar a un par de trabajadores que trabajaban en Rosati Cristófaro, o sea, la RICSA. Los señores esos habían trabajado toda la vida en calorías, y se las pagaban a las calorías. Pero, cuando veíamos los sobres, no los recibos de sueldo, los sobres, les estoy hablando de cuando se usaban sobres, las calorías aparecían especificadas con la letra K. En ningún lado se vinculaba la K con la existencia de las calorías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los abogados? Recurrir a otro tipo de pruebas. Por ejemplo, sentencias judiciales donde diga que esos trabajadores reclamaron las calorías y que realmente exigían para poder decirle al empleador que haga los aportes correspondientes. Bueno, en este caso, ellos habían hecho un juicio laboral, atenti los laboralistas, y habían llegado a un arreglo, por tanto las calorías nunca habían aparecido como prueba dentro del proceso laboral, no nos sirvieron tampoco. Adicionalmente recurrí al síndico de la quiebra de Rosati Cristófaro y le pregunté cuáles eran los aportes que ellos podían hacer, porque podrían haberme extendido una certificación de servicio con todo lo que necesitábamos.
Bueno, el síndico en buen porteño me preguntó si realmente existía, si yo era de San Nicolás y si tenía idea de que eso hubiera existido en algún momento todavía estuviera en San Nicolás. Con lo cual, esas personas sí habían trabajado en caloría, en su momento les habían figurado en el sobre, pero nunca pudimos acreditarla. Yo creo que hoy el trabajo nuestro, el trabajo como abogados, tiene que ver mucho con eso, con decir, bueno, a ver cómo utilizo yo las herramientas para poder acreditar el trabajo que hizo realmente esa persona. Espero que me vayan siguiendo, porque yo tengo un machete, pero me pierdo con el machete también. Cuando vamos a ANSES, esto me hizo acordar a Andrea hoy cuando hablábamos, cuando vamos a ANSES nos tiran un par de palabras raras que tenemos que más o menos manejar. SICAM, SIGIP, ADP. Una de las primeras cosas que hacemos una vez que tenemos un cliente es un ADP, es decir, la actualización de datos personales. Nosotros vamos al ANSES con nuestro cliente, llevamos partida de nacimiento, certificado de función, certificado de nacimiento, acta de divorcio con inscripción marginal, y con eso actualizamos los datos personales de nuestro cliente. Esos datos personales van a ser los que después volquemos en esto. Yo no me traje PowerPoint como el doctor, yo se los muestro así. Esto, que es la solicitud de prestaciones previsionales, que es la planilla donde nosotros vamos a denunciar la situación de nuestro cliente. Nombre, domicilio, CUIL, relaciones parentales, CUIL, ¿no? Relaciones parentales, etc. Pero todo eso que denunciamos, previamente lo vamos a ver acreditado en el ADP. Bien, una vez que tenemos el ADP, antes le pedíamos la lista sábana, y ustedes van a encontrar que todavía la gente que los viene a hacer consulta le dice, ¿le traigo la lista sábana? ¿Le pido la lista sábana? Bueno, ustedes si quieren díganle que sí, que la traigan a la lista sábana, que es el detalle de todos los aportes que la persona tiene. Pero ese detalle también está en la página de mi ANSES, que les estaba diciendo hoy, que es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. ADP, SIGIP, SICAM. SIGIP es eso, es el lugar de donde yo saco todos los datos en relación al trabajo que esa persona tiene. Y SICAM, que es otra palabra que se usa y que da vuelta, es el sistema que utilizo dentro de la AFIP, para el programa dentro de la AFIP, para ver qué aportes tiene esa persona, si ha hecho pagos o no por esos aportes, si tengo que comprar años, si tengo que renunciar años, etc. Entonces, con esta información, ahora voy a tratar de decirles cuál es el paso que sigue. Yo voy a tener un trabajador que generalmente no va a ser puro, o sea, las personas, como explicaba el doctor, trabajamos en diferentes lugares, hemos cambiado de empleo, tenemos aportes en relación de dependencia y también tenemos aportes autónomos. En mi caso, miren, yo les digo, yo doy clases de docentes desde hace 23 años, tengo aportes en escuela privada, tengo aportes en Nación y tengo aportes en la caja como todos. Separemos la caja, porque son regímenes especiales, son jubilaciones aparte. Cuando el trabajador viene, yo tengo que ver si tiene relación de dependencia, si tiene aportes como autónomo, recabar esta información que decíamos, y si complementa o no los 30 años. Si no alcanza los 30 años de aporte, voy a tener que comprar. ¿Qué es comprar? Comprar es ingresar a una moratoria que me permita complementar esos años que no tengo. La moratoria que nosotros usábamos generalmente era la 24476, que es la que usamos para aquellas que llamábamos jubilaciones de amas de casa. Que en realidad no compramos aportes de amas de casa, obviamente comprábamos aportes de costurera, que eran los más baratos, o de changador para el caso de los varones. Gente, con esta moratoria que no prescribió, que está vigente, tenemos un problema. Se pueden comprar aportes hasta el 9 del 93. O sea, que si a una persona
le faltan aportes, hasta el 9 del 93 lo puedo comprar en esta moratoria. Si son posteriores al 9 del 93, no puedo. Tengo que ingresar a otra moratoria. ¿Qué posibilidad me da la ley? Que ingrese a la 26970, donde voy a poder comprar aportes hasta el 12 del 2003. Entonces voy a tener aportes en relación de dependencia, quizás aportes de autónomo, y si no llego, voy a poder comprar aportes en moratoria. Lo que no puedo, insisto, es comprar edad. ¿Y qué pasa si no llego con mis aportes en relación de dependencia? Mis aportes de moratoria, mis aportes autónomos. Bueno, tendré que aportar, seguir aportando. Hoy por hoy, ¿qué es lo que sugerimos? El ingreso al régimen del monotributo, para aquellas personas que no están trabajando. Les quiero mostrar, antes de cerrar, a ver, este sería el esquemita que nosotros tenemos para una jubilación ordinaria. Lo voy a repetir rápidamente. Nosotros tenemos que verificar la edad de la persona y la cantidad de años de aporte. La edad no la podemos suplir de ninguna manera, la cantidad de años de aporte los podemos complementar con estas moratorias que mencionamos. Les traje para mostrar, les decía, la solicitud de prestaciones previsionales. Me preguntaban las chicas hoy, ¿con qué tengo que ir a ANSES cuando voy? Tengo que ir con los datos de la persona y con las certificaciones necesarias para actualizar el ADP, o sea, para actualizar los datos personales, partidas, certificados, eso que decíamos, porque si no, no puedo ingresar ningún trámite. Si no tengo esa actualización hecha, no puedo ingresar ningún trámite. Y después ellos me van a generar un poder, antes lo llevábamos, ahora no, lo ingresan ellos, me van a generar un poder, y ese poder va a ir acompañado de la solicitud de prestaciones previsionales, donde yo voy a volcar no solamente los vínculos de la persona, sino también en la contracara todas las actividades que esa persona ha realizado y los periodos que la persona ha realizado y la prueba que pueda aportar. Y una planillita más, que es una declaración jurada, en donde digo que no cobro otra cosa más que lo que voy a pedir. Señores, esto es nada más que el ABC, quedarán las preguntas hechas y vamos a escucharlo a César, que seguramente nos va a redondear. César, sigo con mi pregunta sobre la perspectiva del derecho previsional. Bueno, muy clara, Daniela. La verdad que le diste una perspectiva práctica y concreta para que les sea de utilidad a los colegas, las colegas que quieran iniciar una jubilación. Y no es fácil, ¿eh? No es solamente lo que se dice en genérico, ¿no? Que es casi como una tarea de gestoría, para nada, o que la propia persona pueda hacer su propia jubilación. Sabemos que no, y sabemos que un error cometido en la etapa del inicio del trámite jubilatorio puede tener consecuencias perniciosas para siempre. Es muy difícil después de revertir una cuestión. Un ejemplo muy concreto de lo práctico. Se pueden mezclar años de aportes, como no, en el caso de cajas profesionales, ¿sí? Son válidos. Pero si yo tengo, por ejemplo, 29 años de aportes en la caja profesional de Santa Fe, con 30 años tengo la jubilación, y sumo un año de aportes, a lo mejor que hice como docente universitario, y tengo 20 años como docente, me voy a poder jubilar con una sola jubilación, cuando en realidad podría tener dos. Aporto un año más de mi propia cuenta como abogado, y a los 25 años de aporte en la caja de ANSES como docente universitario, voy a tener la segunda jubilación, que obviamente va a ser muy superior a la otra. Y la cantidad en su momento asesoré al sindicato de docentes universitarios de Rosario y también de la UTN, y la multiplicidad de casos que se dieron de que metieron la pata en ese sentido, y realmente es una metida de pata, y después no se puede revertir, decir me arrepiento de esa cuestión, ¿sí? Porque es un acto ya consolidado. Pero bueno, ese es un dato de color concreto y práctico. En cuanto a la crisis y perspectiva del derecho previsional, es crisis, ya dije lo que se viene, es una crisis permanente. Yo tengo casi 30 años de abogado. Cuando arranqué todavía estaba vigente la ley de la década del 60, la 18.000
37 y 38. Después se sancionó la 24241, que parecía que venía a solucionar el gran problema de la seguridad social en Argentina, con todas las propagandas de las AFJP, que quedó vigente en Chile. En Chile quedó como único país en el mundo el sistema de capitalización puro, en el sentido privado que tiene la acepción, y está en una crisis total y terminal en Chile. Basta con entrar en los portales chilenos para ver cómo está el sistema. La tasa de sustitución es bajísima. Tasa de sustitución, ¿a qué le llamamos? Yo estoy cobrando 100 pesos en actividad y me jubilo con 82 pesos, es decir, tengo el 82% de tasa de sustitución. Cobro 50, tengo el 50%, más o menos en líneas generales, esa es la idea de lo que sería una tasa de sustitución. Bueno, en Chile están entre el 20 y el 30% la tasa de sustitución, en el mejor de los casos, haciendo los aportes y todos los deberes que corresponden. Muy inferior a lo que es en Argentina, que está entre el 50 y el 60, y regímenes especiales que tienen garantizado ese 82% y al que también, lamentablemente, hay que augurarles una crisis profunda, porque el tema del financiamiento es la contracara de los beneficios previsionales, ¿sí? ¿Cómo financiamos un sistema de seguridad social? En primer lugar, hay que terminar con la evasión, con el trabajo mal llamado trabajo negro, ¿no? Acá tenemos el tema del lenguaje, ahora que se está hablando de perspectiva de género, de incorporación del lenguaje inclusivo. También esto es parte de la discriminación. ¿Por qué trabajo en negro y no trabajo en blanco? ¿Por qué lo blanco es lo bueno y lo negro es lo malo? ¿Sí? ¿Se entiende la idea que les estoy diciendo? Bueno, pero mal llamado trabajo negro que no hace aportes y por lo tanto desfinancia el sistema. Y después una realidad que estamos viviendo en esta sociedad del siglo XXI, en donde las tasas de crecimiento poblacional son menores a la tasa de envejecimiento, ¿sí? Hay estudios internacionales, ¿sí?, que se hablan de la era del envejecimiento. Esto se ve en forma dramática en los países del norte de Europa, en donde no es una pirámide poblacional, ni siquiera es un cilindro, sino que es una pirámide invertida, es decir, los aportantes son menos que los beneficiarios. Y es muy difícil que una sociedad pueda sostenerse o pueda sostenerse con una tasa de sustitución que dé cumplimiento al principio de integridad, ¿sí?, que les decía en ese catálogo los 10 principios fundamentales. Pero para concluir, y para la tarea nuestra de abogado y de abogados de todos los días, las leyes y las reglamentaciones cambian. Les auguro que en los próximos 10 años vamos a tener, independientemente del gobierno que esté, vamos a tener leyes muy distintas y regulaciones muy distintas. Pero los principios quedan, ¿sí? La Constitución va a seguir estando, va a ser muy difícil que se modifique, y los tratados internacionales también. Con lo cual, la base fundamental para el que quiera estudiar y profundizar la seguridad social va a estar en la Constitución, los tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Suprema de Justicia Nacional, y a partir de ahí todo lo que venga en buena hora. Y después, bueno, la práctica diaria, que es una muy buena salida laboral de trabajo para los colegas abogados. Yo me inicié así en la profesión, haciendo temas laborales. Los que no nacimos en cuna de oro, que por ahí tuvimos otro tipo de conexión, arrancamos con temas laborales, hacer jubilaciones, y después, bueno, nos fuimos empapando en otras materias. Pero bueno, en buena hora que hayan participado, se haya mantenido la audiencia y los participantes en este Zoom, y bueno, un gusto muy, muy grande poder charlar con ustedes, queridos amigos y amigas. Bueno, César, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus enseñanzas. Seguramente te vamos a convocar nuevamente. También gracias a Dani, pero Dani un poco está obligada porque integra este espacio, así que de alguna manera también gracias por tu exposición. Y decirle también gracias a todos y contarles que Abogacía Unida es un espacio que está abierto a las sugerencias que ustedes consideren, a las propuestas y proyectos que consideren, y por supuesto a participar en este esquema, que lo que tiende es a tratar de mejorar nuestra situación, así como decía César, del día a día, ¿no? Así que bueno, gracias y hasta la próxima.